En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya 23 de enero y el día viene mirando al cielo. Hoy va a ser un día pasado por agua. Coja el paraguas. Por la tarde podría despejarse los cielos y la borrasca Aroa pasará o dejará paso a una nueva que va a entrar por el este. Es lo que toca. Es enero y estamos en pleno invierno. ¿Qué tenemos? Bueno, el gobierno ha recibido un nuevo varapalo y estaba más que cantado. Se presentaban 3 decretos para convalidar en el Congreso. Uno lo sacó gracias al Partido Popular y el resto no. El decreto Ómnibus llevaba cosas muy dispares. Llevaba desahucios, transporte, pensiones, ayudas a los afectados por la Dana. Y lo tumbaron Partido Popular y también Junts. El rechazo evidencia la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y también el fracaso de su estrategia. Utilizar este tipo de decretos como un cajón desastre para incluir iniciativas de todo tipo. Iniciativas para presionar a todos los partidos políticos. El gobierno dice que todo queda en el limbo por culpa del Partido Popular, pero es que el gobierno debe presentar sus propuestas pues por separado. Dos evidencias: el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria y sus socios no le apoyan a ciegas, y el gobierno le echa la culpa a la oposición diciendo que esa oposición es destructiva. ¿Y esto cómo nos afecta a usted y a mí? Bueno, algunas cositas que usted tenga claras. Por ejemplo, los pensionistas hoy se despiertan pues sin saber qué va a pasar con la subida de las pensiones a partir del mes de enero, si se extenderá al resto del año, ese 2,8%. Decae la prórroga del salario mínimo, 1.134 euros, algo que afecta a los contratos a tiempo completo que se firmen a partir de hoy y que estén en esta franja salarial. Para los que ingresan el bono social, pues también se acaba en febrero. Las ayudas a la compra de coches eléctricos, bueno, las ayudas para mejorar la eficiencia energética de los hogares, esas también decaen, igual que las ayudas al transporte. Desde hoy no se pueden comprar bonos a precio que tenían con las bonificaciones. Desde Baleares, desde Madrid, desde Melilla, hay algunas comunidades autónomas que están estudiando cómo mantener estos descuentos. Se dicen que sí, que los van a mantener, y desde el gobierno pues insisten en pedir tranquilidad y atacar a la oposición. Mientras las bolsas atacan máximos. El Stoxx 600 y el S&P 500 están en su nivel más alto desde septiembre y diciembre, mientras que el DAX alemán encadena 6 máximos históricos. Esto va que vuela y gracias en parte a la tecnología. Es un nuevo motor que ha encontrado en ese proyecto Stargate anunciado ayer por Donald Trump, esa nueva compañía que invertirá hasta 500.000 millones de dólares en infraestructura para inteligencia artificial. Hay apetito por el riesgo, por la bolsa, es el activo favorito para este 2025, igual que lo fue el año pasado, pero sin embargo no por la deuda a muy cortito plazo. Está empezando a salir de las carteras. Según datos del Banco de España, la inversión de los minoristas se repliega en noviembre por tercer mes consecutivo. La inversión en letras, la cartera de deuda en manos de las familias se sitúa por debajo de los 26.000 millones de euros por primera vez desde marzo de 2024. Los particulares buscan ahora amarrar tipos de interés más altos con la compra de bonos entre 3 y 5 años. Son los tramos más demandados. Atentos también a Banco Sabadell. El Consejo de Administración de Sabadell daba ayer luz verde al retorno a Cataluña. Desde la entidad consideran que ya no se dan las circunstancias que invitaron a la entidad a trasladar su sede fuera de la región. El traslado supone un portazo a cualquier resquicio que pudiese quedar de reconducir la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA. Sabadell cierra la puerta incluso a aceptar una mejora del precio de la oferta. Abre la puerta, sí, a que otras empresas sigan sus pasos de vuelta a Cataluña con el respaldo del Ejecutivo. Salvador Illa ayer celebraba la decisión y se atribuía el mérito, y Pedro Sánchez desde Davos destacaba la importancia de la cohesión territorial y aplaudía la vuelta de Sabadell a Cataluña. El presidente del gobierno allí en Davos se ha lanzado contra los tecnomillonarios. Dice que quieren acabar con la democracia y propone el terminar con el anonimato de las redes sociales. Aprovechó Sánchez para reunirse con los principales directivos del IBEX, con Galán, con Botín, con Imaz, con Torres. Fue una reunión cordial
Intuyo que algunos se mordió la lengua para no comentar nada sobre la caída de Payet este fin de semana, y Sánchez aprovechó para repasar los logros de nuestra economía, como el avance del Producto Interior Bruto y la creación de empleo. Hoy hablaremos de las palabras de Sánchez y de la presencia de España en Davos con Daniel Lacalle, economista. Y dos cositas más. A menos de una semana para que termine el plazo para que las aseguradoras acudan a la licitación de Muface, el sindicato de funcionarios insiste en que el Gobierno ha hecho las cosas mal, que las ha hecho fuera de plazo y que dice que si esto no se resuelve habrá huelga. Óscar López pide responsabilidad a las aseguradoras. ¿Está realmente la pelota en el tejado del Gobierno? Y luego Trump exige a Putin que acabe con la guerra en Ucrania ya. Dice que por las buenas o por las malas. Amenaza con fuertes aranceles y sanciones a Rusia. Trump, por cierto, va a visitar Los Ángeles tras los intensos fuegos de las últimas semanas, que se han cobrado ya 28 víctimas. Hay muchos temas, como ven, otros muchos más que enseguida les mostramos en titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa este jueves por videoconferencia en el Foro Económico Mundial de Davos. Se va a dirigir a los asistentes a este encuentro en medio de la incertidumbre causada por sus primeras decisiones y su promesa de subir los aranceles a China, a Canadá y México desde el 1 de febrero. Además, Trump ha concedido ya su primera entrevista televisiva desde que asumió el cargo. Lo ha hecho a la cadena Fox News, en la que habla de las órdenes ejecutivas que ha firmado y de sus planes para los primeros 100 días de mandato. En esa entrevista, el presidente estadounidense se refería así a la política de inmigración de Biden. Fue un grave error de sentido común permitir la entrada de personas. Creo que la cifra es de 21 millones de personas y un gran porcentaje de ellas son delincuentes de todo el mundo. Esto no es solo Sudamérica, esto no es, ya sabes, Venezuela. Es un gran abuso. Hablamos de países como el Congo, países que ni siquiera se piensa en ellos, pero el Congo ha vaciado sus cárceles en los Estados Unidos. El presidente argentino Javier Milei también participa este jueves en el Foro de Davos. Allí va a hablar además hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, o el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Ayer lo hacía Pedro Sánchez, que apuesta por estrechar lazos con Estados Unidos, y también la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que pedía a Europa dar un paso al frente. Creo que una guerra comercial no beneficia a unos ni a otros, ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea. Una guerra comercial es una especie de juego serio y creo que tenemos que centrarnos en cómo fortalecer nuestra relación transatlántica, que hoy en día es más importante que todo eso. Y no estoy seguro de qué resultados se esperan. Si se trata de una herramienta transaccional, si va a ser una herramienta puramente comercial. No estoy realmente sorprendida, pero eso no quiere decir que no vaya a suceder. Creo que será un desarrollo más selectivo que veremos en los próximos días o semanas, pero creo que lo que tenemos que hacer aquí en Europa es estar preparados y anticiparnos a lo que va a ocurrir para poder responder. El Banco de Japón inicia su reunión de 2 días sobre política monetaria, en la que podría subir los tipos de interés de referencia, fijados actualmente en el 0,25%, como nos contaba en estos micrófonos Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laja Inversiones. Bueno, eso es lo que se está descontando y venían comentando, ¿no? También las autoridades japonesas que podían reanudar esa subida de tipos que dejaron en pausa a finales de 2024, con lo cual, bueno, pues en contracorriente, entre comillas, ¿no? de la pauta que están siguiendo otros bancos centrales, pero sí que podría ser. Corea del Sur termina el año 2024 con un crecimiento inferior al previsto. Un 2% debido a la debilidad del consumo y la ralentización de las exportaciones, a lo que se une también la crisis política tras esa declaración de la ley marcial. Precisamente el expresidente surcoreano está compareciendo ahora mismo por segunda vez ante el Tribunal Constitucional, que debe decidir si ratifica su inhabilitación parlamentaria, lo que obligaría a convocar elecciones anticipadas. Bankinter inaugura la presentación de resultados de la gran banca española. Los analistas esperan que el banco haya ganado en 2024 845 millones de euros, un 12% más que un año antes. Otra entidad, el Banco Sabadell, confirma su vuelta a Cataluña más de 7 años después de su salida durante el proceso independentista. Bueno, es una buena noticia que indica, a mi juicio, lo digo con toda modestia y con toda humildad, pero indica que estamos en el buen camino.
Y el buen camino es el camino del buen gobierno, es el camino de la estabilidad institucional, es el camino de la seguridad jurídica, es el camino, en definitiva, de la generación de confianza y de mirar siempre, siempre, siempre hacia adelante, al futuro, con confianza y con ganas de trabajar. El presidente catalán Salvador Illa celebrando esa decisión. Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, vincula este regreso del Banco Sabadell a Cataluña a los intereses de Pedro Sánchez. Entiendo que en Sabadell, o quizá no entiendo, pero creo que es evidente que ha decidido hacer algún gesto que otro a quien corresponda. Y permítame que lo deje aquí, porque quiero seguir teniendo la prioridad fundamental en los empleos, en que fluya el crédito a quien más lo necesita, en las oficinas. Se me ha trasladado garantías en ese sentido. Espero que sean así, porque es la gran prioridad. Las bolsas suben esta mañana tras el nuevo récord que alcanzaba anoche el S&P 500. Wall Street cerraba en verde, impulsado por la inteligencia artificial y las tecnológicas como Microsoft, Nvidia, Oracle, tras esa inversión anunciada por Trump en este sector. El IBEX 35 perdía un 0,3% y bajaba de los 11.900 puntos a pesar del empuje de ACS, que subía más de un 4% y cerraba máximos históricos en 51 euros por acción. Esta mañana en Asia tenemos mayoría de ganancias, aunque está en rojo el Hansen de Hong Kong, bajando un 0,37%, sube Shanghái un 0,7%, sube Tokio, sube el Nikkei un 1%. Los futuros en Estados Unidos recogen beneficios, tímidas caídas de en torno al 0,1%. En Europa son muy moderados los avances que registran hasta la hora de la mañana el DAX y el Eurostock 50. Partido Popular y Junts garantizan su apoyo a la revalorización de las pensiones y el Gobierno aprueba un nuevo decreto. Ambos partidos votaban en contra del decreto Ómnibus que llevaba ayer el Gobierno al Congreso, lo que tumba también, además de esa subida de las pensiones, el impuesto a las energéticas y las ayudas al transporte, que quedan anuladas desde este jueves, aunque algunas comunidades seguirán manteniendo una parte de ese descuento de momento. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, denuncia el chantaje del Ejecutivo. Nosaltres no temptin la sort perquè no els funcionarà. Que mentre vostès no compleixin, no comptin amb Junts. Amb nosaltres el xantatge i la pressió no té efectes. Amb nosaltres el que funciona és la negociació i, sobretot, el compliment dels acords, perquè no tenen majoria i han de deixar d'actuar com si la tinguessin. El PSOE ha de deixar de fer el trilero i la resta han de deixar de votar sí a tot a canvi de res. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El tiempo de este jueves en Madrid vendrá marcado por cielos cubiertos con lluvia escasa desde la madrugada hasta las 12, momento en el que dejará de llover y se reducirá la nubosidad para finalizar la jornada con un escenario con bruma, en consonancia con la EMET. Durante la mañana se producirán lluvias débiles que descargarán un máximo de 0,1 litros por metro cuadrado. Estas mutarán a un panorama sin precipitaciones durante la segunda mitad del día. También es muy probable que se produzcan tormentas a lo largo del día. Hoy se esperan temperaturas similares a las de ayer, alcanzando un pico de 14 grados a las 4 y un registro mínimo de 8 grados a las 11. El viento estará calmado y con dirección sur. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tenemos sección de empresas cotizadas a partir de las 10 de la mañana. Les vamos a presentar una compañía que se apoya en un buen negocio, un negocio estable, poco cíclico y con buena generación de caja. Un sector ligado a la alimentación. Es todo un líder en pasta y en arroz. Les estoy hablando de Ebro Foods. Vamos a ver
cómo le ha ido durante 2024, resultados, presencia internacional, vías de crecimiento, comercialización en cuántos países, creación y producción también dónde, en qué países y sobre todo perspectivas de crecimiento y evolución en bolsa. Hoy, empresas cotizadas en Capital Intereconomía a partir de las 10 de la mañana, Ebro Foods. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Miramos a los mercados financieros, a Asia, a Europa, a Estados Unidos y también al ecosistema cripto. Voy a empezar por aquí, por las criptomonedas. Bitcoin, tiempo real, $102.600. Está mostrando en los últimos días una gran volatilidad. Frente a ayer está recortando un 3%. Ethereum también a la baja. En la última semana baja un 5% y frente a ayer recorta 3 puntos porcentuales. Cotiza en $3.217. Miramos a Asia. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real. Tenemos signo mixto, subida en Japón para el Nikkei de 1 punto porcentual, en Shanghái también avances del 0,6%. Ya tenemos números rojos en el Hansen de Hong Kong, recorte de medio punto porcentual, y en Seúl el Kospi se deja un 1,1%. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En Europa los futuros vienen en verde. Vienen en verde, pero las subidas son mínimas. El futuro del DAX arriba un 0,04%, un 0,16, sube el CAC 40 de París, el FT100 de Londres con movimientos muy estrechos, y el futuro del Eurostoxx 50 gana un 0,10. Muy bien. ¿Y en Estados Unidos futuros siguen en verde o no? Están en rojo, están bastante planos, pero es que ayer tuvimos muy buena jornada. Están ajustándose un poquito. Tenemos recorte del 0,05% para el futuro del Dow Jones, del 0,10 para el del S&P 500 y cayendo un 0,18 futuro del Nasdaq. Muy bien. Vamos a mirar las bolsas para saber qué es lo que está pasando, cuáles son las claves. Pero antes, muy importante, la primera entrevista que ha concedido Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a un medio de comunicación, a Fox News. Cuéntame, Roberto Sol, buenos días. Buenos días, Susana. Pues aunque sea impropio de él, empezó la entrevista con un tono conciliador y haciendo un llamamiento a la Unión Nacional. También recordó todos los problemas geopolíticos que ha sufrido el mundo desde que dejó la presidencia de Estados Unidos. Bueno, fue mucho trabajo y, como sabes, sentí que no tendríamos que haber estado necesariamente aquí. Se podría haber hecho un montón de trabajo que no se ha hecho. No tendríamos inflación, habríamos tenido el desastre de Afganistán, no tendríamos el 7 de octubre con Israel, donde murieron tantas personas, y no tendríamos una guerra en Ucrania. Aunque pronto abandonó esta intención de estrechar lazos y criticó duramente a los demócratas y al gobierno de Biden. Estos años nos mostraron que la izquierda radical, sus filosofías y políticas son horribles, no funcionan. Mira el crimen, mira lo que ha pasado en la frontera, mira lo que va a pasar. El crimen, me refiero al crimen que va a ocurrir, pero creo que llegamos justo a tiempo. Y aparte de los futuros retos y problemas a los que se enfrentará, Donald Trump habló también de su intento de asesinato, de los incendios de California e incluso de las elecciones que perdió en 2020. Como saben, tuvimos unas elecciones estupendas en 2016, tuve unas elecciones mucho mejores en 2020 y si no hubiera tenido esas elecciones no me habría presentado. Si pensara que no obtuve el número de votos, no me hubiera vuelto a presentar, y se informó que obtuve casi 75 millones de votos y esos fueron nuestros números.
Son los titulares, los mensajes más importantes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en esa primera entrevista a la cadena Fox News. Sugiere que Biden debería ser investigado judicialmente y amenaza con retirar fondos a las ciudades que acusan a inmigrantes irregulares. Con esto como telón de fondo, ahora sí miramos a los mercados y lo primero es los mercados, las bolsas que están activas generando información, formación y que son las plazas asiáticas. Y desde allí nos llegan varias referencias macroeconómicas. Empezamos en Japón, datos de balanza comercial. Las exportaciones en diciembre superaron las estimaciones, crecieron un 2,8%. Y frente a ellas, las importaciones que aumentaron un 1,8%, pero en este caso por debajo de lo esperado. En Japón lo tenemos en el punto de mira porque el Banco Central del país, se reúne hoy y mañana. Y de momento lo que se espera de la política monetaria es que va a retrasar, es poco probable que vayan a retrasar las subidas de tipos, es decir, esperamos un nuevo avance del precio del dinero después de la reunión de mañana. Más datos, en este caso Corea del Sur. La economía surcoreana ha crecido un 2% en todo 2024, un nivel por debajo de lo esperado que responde a la debilidad del consumo y la ralentización de las exportaciones. Aunque la cifra está por encima del avance del PIB del 2023, sí que contrasta con el pronóstico del Banco de Corea, que esperaba una expansión del 2,2%. Vamos a mirar a compañías. Hemos tenido resultados del fabricante de chips SK Hynix. El beneficio del cuarto trimestre alcanzaba un récord y superaba expectativas. Es uno de los mayores fabricantes de chips de todo el mundo y a pesar de esas ganancias trimestrales récord, estamos viendo caídas en los títulos del 2,4%. Y también en Corea del Sur hemos tenido el lanzamiento de un nuevo modelo telefónico de Samsung, el smartphone S25, con una inteligencia artificial mejorada, y así se intensifica la batalla con Apple. De momento los títulos de Samsung están recortando medio punto porcentual. En Japón lo mejor lo tenemos en Mitsubishi Heavy Industries con una subida del 8,5%. Una tecnológica es la más damnificada de la sesión, la Lasertec, recorte del 3,15%. Miramos a Europa. Ayer estuvimos viendo cómo las compras hicieron acto de presencia en las principales plazas del viejo continente. Frankfurt, por ejemplo, encadena 6 jornadas consecutivas con avances. Y el IBEX 35, Ángeles Lozano, partirá ¿desde qué nivel en el día de hoy? 11.882 puntos. Ayer fue una jornada de signo dispar. El DAX, como dices, continúa en máximos históricos, mientras que el selectivo español se dejaba un 0,37%, lastrado por el sector de renovables, las utilities y los bancos. Por ejemplo, ayer Bankinter recortaba un 0,95%. Vamos a conocer sus cuentas seguramente en unos 8-10 minutos. Es el primero que publica resultados en el sector bancario español. De hecho, es el que inaugura la temporada en nuestro país. Ayer Sabadell se dejaba un 0,84% después de anunciar el traslado de su sede social a Cataluña, en plena OPA de BBVA, que perdió un 0,81%, y Santander y CaixaBank recortaban más de un punto porcentual. También vimos ventas en el sector de las utilities, caídas del 1,7% para Naturgy. Por ejemplo, también Redella perdía un 1,74%, Iberdrola más de un punto porcentual, y las empresas con una mayor exposición a las renovables fueron las más castigadas. Solaria se dejó un 2,25% y Acciona Energía un 3,45%. Su matriz también caía más de 3 puntos porcentuales. Las subidas se generalizaban en compañías con negocios en Estados Unidos. Ferrovial ganó un 1,7% y sobre todo quien ganaba posiciones era ACS, subió un 4,17%. La compañía marca máximos históricos gracias al potencial del negocio de centro de datos ante la ola inversora en inteligencia artificial anunciada por Donald Trump. En el resto de Europa vimos signo mixto. El DAX, como les digo, subió un punto porcentual, máximos históricos. París ganó un 0,86% y el Mittel italiano se dejaba un 0,57%.
Londres cerraba en tablas. Entre los resultados destacaron las cuentas de Adidas, que permitieron una subida al valor del 6%. Vimos descensos en otras empresas, por ejemplo, el gigante danés de las renovables, Ørsted, se dejaba un 6%. Eso añadía mucho pesimismo tras el derrumbe de la jornada anterior ante las provisiones millonarias que tuvo que adoptar en Estados Unidos. Muy bien, para el día de hoy, ¿estás mirando dónde? Pues sobre todo estamos mirando la página de la CNMV para ver si se cuelgan ya esas cuentas de Bankinter. Esto es lo que nos decía Josep Prat, gestor de Avantic European Quality, sobre las previsiones de la entidad. Yo creo que va a mantener claramente la línea de clarísimo crecimiento que ha tenido en los tres trimestres anteriores y que cuando presente los resultados va a concretar unos objetivos para el 2025, que es lo que el mercado realmente está esperando. Si establecen la convicción en el mercado de que como mínimo se repiten los resultados de este año, la acción podría reaccionar positivamente. Bueno, pues en unos minutos les contamos qué pasa con Bankinter. Hoy también vamos a conocer la confianza del consumidor de enero en la eurozona. Seguiremos mirando a Sabadell. Según publica hoy el diario 5 Días, el banco catalán prepara otra ofensiva en la presentación de sus resultados anuales. En esa OPA lanzada por BBVA podría comunicar al mercado el pago de un dividendo extraordinario con cargo a reservas para repartir a sus accionistas el exceso de capital que la entidad va a exhibir en sus cuentas. Y miraremos a Ferrovial y a otros valores con intereses en Estados Unidos. El grupo de infraestructuras ha avisado de los riesgos de las políticas de Donald Trump para su negocio en Estados Unidos. Se teme la polarización en su principal mercado. Santander, BBVA, Opdenergy, CAF y Técnica Reunidas son otras de las empresas que han advertido de la incertidumbre ante el nuevo contexto político. Es lo que tenemos en Europa. Miramos a Estados Unidos. Nueva sesión de compras y de récord en Wall Street. El Dow Jones arriba un 0,30%, el S&P 500 más 0,61% y el Nasdaq por encima del punto porcentual. Y es que los resultados de Netflix llevaron al S&P 500 a renovar máximos históricos. El selectivo subió un 0,6% hasta la cota récord de 6.086 puntos y su gran revulsivo fue la plataforma de streaming. Netflix triunfaba con sus cuentas del cuarto trimestre y se revalorizaba un 9,7% después de superar los 300 millones de suscriptores. Bastante diferente era la reacción del mercado a las cuentas de United Airlines, que se dejó un 2,3%. También ayer se confesaba Travelers. Los resultados gustaron, subió un 3%, pero lo más destacado es que la aseguradora espera un impacto material en el primer trimestre de este año debido a los incendios en Los Ángeles. Además de los resultados empresariales, la inteligencia artificial volvía una sesión más a revolucionar el mercado. En concreto, el proyecto Stargate, anunciado por Trump, que supone una inversión de $500.000 millones en los próximos 4 años para construir hasta 20 centros de datos. Escuchamos a Javier Santa Cruz. Es la máquina respiradora a la que se tiene que conectar la mayor parte del sector tecnológico, que está agotando lo que podría ser la ola intensa de innovación y de crecimiento en la que hemos vivido en los últimos años, y eso es también lo que han ido reflejando las cotizaciones en bolsa de los últimos meses, y desde luego es la apuesta principal de Estados Unidos para ganar autonomía frente a China, porque en materia de infraestructura es sobre todo donde estaba poco a poco ganando la partida. Y entre las empresas que más subieron estuvo Oracle, rebote del 6,7%, Nvidia arriba un 4,4% y Microsoft, que sumó un 4,1%. Además, seguimos con un tema clave, la política arancelaria de Trump. Y se pronunciaba al respecto ayer el CDJP Morgan. Jamie Dimon asegura que los aranceles podrían verse como algo positivo. Y es que, dice Dimon, a pesar de los temores que pueden reavivar la inflación, podrían proteger los intereses americanos. Sí, miro los aranceles, son una herramienta económica, son un arma económica, ya sabes, dependiendo de cómo lo uses y por qué estés usando ese tipo de cosas. Y sabes, la gente discute si es inflacionario o no. Yo pondría en perspectiva si es un poco inflacionario, pero es bueno para la seguridad nacional que así sea. Pero creo que realmente la cuestión es cómo se utilizan. ¿Pueden usarse para atraer gente a la mesa? Sí. ¿Existe algún tipo de comercio desleal? Sí. ¿Existen subvenciones estatales? Sí, ya sabes. ¿El presidente y su equipo van a utilizar esa vía? Sí, ya lo veremos.
pero ¿sabes cómo se juega? Vamos a averiguarlo. Bueno, seguiremos muy pendientes de cualquier mensaje, cualquier declaración de Donald Trump y hoy poquita cosa, ¿no? Poquita cosa, el dato de paro semanal, las peticiones de subsidio por desempleo y también tenemos cuentas de General Electric. 7:29, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. ¿No te las puedes perder? Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda web y app. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Junts, Partido Popular y Vox tumban en el Congreso el decreto que revaloriza las pensiones y prorroga las ayudas al transporte público. Un decreto omnibus que incluía el impuesto de las energéticas, la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, la prórroga de las ayudas al transporte público, la ampliación del salario mínimo y la prohibición de algunos desahucios. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, habla de chantaje. Con nosotros no tienen la suerte porque no les funcionará. Mientras ustedes no cumplan, no cuenten con Junts. Con nosotros el chantaje y la presión no tienen efecto. Con nosotros lo que funciona es la negociación y sobre todo el cumplimiento de los acuerdos porque no tienen mayoría y tienen que dejar de actuar como si la tuvieran. El PSOE tiene que dejar de hacer el trilero y el resto tiene que dejar de votar sí a todo a cambio de nada. A cambio de res. El Partido Popular ha anunciado que va a presentar iniciativas para los pensionistas y los afectados por la DANA y algunas comunidades mantendrán de momento el descuento al transporte que dejará aplicarse a partir de hoy, como anunciaba el ministro Óscar Puente. Que a partir de mañana decae el respaldo legal que tenían las ayudas al transporte público y por tanto los usuarios de autobuses, cercanías, trenes Avant, etcétera, tendrán que pagar el importe completo del billete o del precio completo del abono conforme a lo que existía antes de la entrada en vigor de esta medida. La COE propone subir el salario mínimo un 3%. Su presidente Antonio Garamendi defiende que ese incremento permite cumplir el compromiso adquirido por los agentes sociales en el Acuerdo Nacional de Convenios de mejorar el salario respecto a la inflación. Es el salario que mucha gente puede pagar. Esa es la realidad. Piensa en los autónomos, que son millones en España, piensa en los pequeños empresarios y en lo que pueden pagar. Y esos señores muchas veces no ganan ni eso. Esa es la realidad del asunto. Lo que hay que hacer es implementar, trabajar en una línea de hacer un planteamiento mucho más serio de lo que es la economía que tenemos. Trabajo no acepta la propuesta de la COE de subir el SMI un 3% y aplaza la decisión al miércoles. Joaquín Pérez Reit, secretario de Estado de Trabajo. No se puede contemplar ningún escenario en el que estemos por debajo de lo que recomiendan los expertos, cuyo informe conocimos hace apenas una semana. Y a partir de ahí, pues en una última reunión tomaremos una decisión definitiva. La consultora digital Redegal debuta este jueves en bolsa. Empieza a cotizar a un precio de 7 euros por acción, lo que implica una capitalización inicial de 15 millones. Lo hará en el BME Scale Up, el mercado destinado a las empresas en crecimiento. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa este jueves por videoconferencia en el Foro Económico Mundial de Davos. Trump, que ha concedido su primera entrevista como presidente a la cadena Fox News, en la que ha hablado de las órdenes ejecutivas que ya ha firmado y de sus planes para los primeros 100 días de mandato. El presidente de Estados Unidos se ha referido así a la política de inmigración de Biden. This was a
Fue un grave error de sentido común permitir la entrada de personas. Creo que la cifra es de 21 millones de personas y un gran porcentaje de ellas son delincuentes de todo el mundo. Esto no es solo Sudamérica, esto no es, ya sabes, Venezuela. Es un gran abuso. Hablamos de países como el Congo, países que ni siquiera se piensa en ellos, pero el Congo ha vaciado sus cárceles en los Estados Unidos. Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo? Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota? Ahí te has pasado. Que va, mira, sin ni pestañea. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Indra ha sido reconocida como Top Employer por 7º año consecutivo, algo que la posiciona como una de las mejores empresas para trabajar en España y resalta su compromiso con la gestión del talento y el desarrollo de la carrera de sus profesionales. En el informe, la tecnológica sobresale por sus prácticas en atracción de talento, situándose muy por encima de la media de las empresas certificadas en todo el mundo. Los excelentes resultados de Indra dentro del apartado dedicado a la adquisición de talento vienen marcados por la estrategia de Employer Branding de la compañía y por su proceso onboarding, obteniendo la máxima puntuación por su propuesta de valor del empleado. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Hoy con Rafael Peña, que es socio y fundador de Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Muy bien, gracias. Oye, muchas gracias por el madrugón y por venir aquí a los estudios. Un auténtico lujo. Un placer. Oye, renta fija, esta semana hemos tenido bastante baile. Yo noto mucha volatilidad, especialmente en los tramos largos. ¿Esto es así? Efectivamente, después de un año 24 complicado, donde descontamos un gran número de bajadas de tipos, hemos pasado al escenario contrario y el mercado pues está yendo y viniendo rápidamente, ¿no? Claro, yendo y viniendo, están cambiando las expectativas o el calendario de bajadas de tipos de interés, especialmente en Estados Unidos, de forma bárbara. Hemos pasado de esperar hasta 2 bajadas de tipos hasta incluso, yo he oído, una subida de tipos. Bueno, nosotros no metemos en el escenario una subida de tipos. Recordar, en 2024 llegamos a ver 6 bajadas pronosticadas, ¿no? Y ahora lo que es la curva de tipo de interés descuenta una, ¿no? Entonces eso le ha dado mucha estabilidad. El bono a 10 años está moviéndose ya en el 4,60. Recordar el tipo de intervención al 4,25. Bueno, pues nosotros ahí vemos que hay fundamento, ¿no? Y por primera vez después de muchos años, estamos alargando duración para este ejercicio 2025. Uh-huh. Alargar duración, ¿qué media de duración tienen vuestra cartera? Pues mira, en este momento estamos en entornos de 4 años ya para Estados Unidos y Reino Unido, que son nuestras principales, no apuestas, sino inversiones, porque encima esto es una inversión donde el carry, o sea, lo que cobras cada año es muy importante, que estamos hablando de ya por encima del 4,60, como he comentado. En caso de UK y más, estamos un poquito por debajo en el euro, aunque alargando estamos ya casi en 2 años y cogiendo, el alemán todavía está un poquito abajo para nosotros,
y eso nos hace buscar alternativas como puede ser los bonos de la propia Unión Europea. El comportamiento en Europa ha sido muy dispar. Traía aquí unos datos, ¿no? Pues en el caso de Francia tenemos el tipo a 10 años casi en el 3,50 y en Alemania en el 2,50, ¿no? 2,53, ¿no? Con lo cual eso es mucha diferencia. Entonces el bono de la Unión Europea está por encima del 3. Ya el 3, con los tipos de intervención que tenemos en Europa, pues con 4 bajadas, que en cambio sí descuenta la curva de tipos, nos parece que da valor y encaja en un mandato como el nuestro. Y de esas 4 bajadas, la primera sería la próxima semana, que va a ser la primera reunión del Banco Central Europeo. Finales de enero es la primera reunión y puede ser, ¿no? Yo creo que lo importante ahí es mirar a la inflación, ¿no? Y la inflación la verdad es que se está comportando bien. En términos generales, las previsiones de inflación están tanto para Europa como para Estados Unidos, tanto OCDE como los principales analistas en niveles del 2%, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que veremos que hay margen para estas bajadas, quizás un calendario un poco más agresivo de lo que descuenta el mercado y por tanto para fondos patrimonialistas un activo sin riesgo a esta rentabilidad, viendo los niveles de los activos alternativos, nos parece muy razonable. Cuando me dices que la inflación parece controlada, entiendo que esto hay que cogerlo con pinzas porque dependerá mucho de la política comercial de Donald Trump, ¿no? Bueno, sí, sin duda, evidentemente, ¿no? Ahora ponéis un corte bastante especial de Diamond, ¿no? O sea, esto va cambiando, ¿no? Bueno, nosotros creemos que la inflación, el peor escenario sí que está totalmente descontado. Creemos que al final hay mucho que hablar del tema arancelario y su efecto, ¿no? Pero la realidad hoy en día, que por ejemplo el deflactor de inflación que utiliza la Reserva Federal, aunque en el año va a acabar en el 2,9, las medias trimestrales de los últimos 3-6 meses anualizadas ya están en entornos del 2. Inflaciones del 2 con tipos de intervención por encima del 4, con caída de actividad especialmente en Europa, que es el problema es que en Estados Unidos sí vemos actividades del 2,9 para este año, para el 2025, incluso igual algo menos, pero en Europa, hablo de media de analistas, estamos en el 1, ¿no? O sea, mantener tipos al 3 con actividad al 1, inflación baja, nos parece un escenario poco central, ¿no? Con vuestra estrategia OLEA neutral, ahí la parte de renta fija está cargada, por lo que me has dicho, más de deuda americana y deuda de Reino Unido. Sí, bueno, más o menos estaríamos mitad, metiendo dentro de Europa UK, ¿no? Y quizás, dejando fuera de Europa UK, lo he dicho mal. Lo que estamos haciendo es soltar la parte de crédito, la parte de high yield, donde los diferenciales están muy estrechos, donde las tasas de impagos están en mínimos, donde sí vemos que hay un exceso, pues quizás de fondos de deuda actuando con condiciones más laxas de regulación, donde vemos mucho private equity que va a tener que desapalancar próximamente y por tanto esa parte, y vemos múltiplos muy exigentes para las bolsas, con lo cual todavía el valor, el coste de oportunidad está bajando mucho para estar en deuda y encima pues nos lleva a tener volatilidades bajas en el fondo, ¿no? El año pasado hemos ganado prácticamente un 9% en la serie limpia, pero con una volatilidad por debajo del 4%. Nuestro rango de volatilidad es 5,9%. El histórico a 3 años está cerca del 7%. O sea, estamos en la parte baja de volatilidad, con lo cual, por fin, el viento nos sopla de popa a los fondos patrimonialistas. A ver si lo he entendido bien. Estás soltando deuda corporativa y estás más en deuda de gobiernos. Efectivamente. Vale. Y por la parte de renta variable, ¿ahí qué tienes? Ahí estamos en exposiciones del 30%, recordar que somos un 20-60 máximo, es raro llegar al 60 y es bajo irse por debajo del 20, ¿no? Y ahí lo que vemos es que ha habido una expansión de múltiplos por las subidas de los índices, porque los beneficios fuera de tecnología y sectores muy concretos no han acompañado y por tanto creemos que hay que ser prudentes. Pero también hay que recordar que con la actividad en Estados Unidos en entornos del 3%, habría mucho que hablar. Y habrá que mirar muy de cerca todos los resultados empresariales. Hoy mismo empieza la temporada de resultados aquí en España con las cuentas de Bankinter. ¿Qué esperas de las cuentas en Europa? Bueno, en general creemos que el comportamiento de bolsas va a ir muy ligado al comportamiento de beneficios. Tenemos que tener buenos beneficios. Creo que con la bajada de tipos algo ayudará y creo que va a ser el tope. Y luego recordar que Alemania lleva 5 años de estancamiento y es el periodo más largo de estancamiento después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las elecciones en Alemania ahora en febrero podrían meter algo de volatilidad o generar alguna ventana de oportunidad en renta variable o renta fija en las próximas semanas. No me atrevo a decir tanto,
pero sí me atrevo a decir a que Europa está viendo una rotación. Ayer salía la encuesta de Bank of America y una rotación hacia Europa, y yo creo que es por este estancamiento, por esa posibilidad de salida, el fin de la guerra de Ucrania e intentar, bueno, pues lo que nos falta, ¿no? Unas medidas de realmente de eficiencia en Europa y de solvencia, que yo creo que sería el catalizador para que esto se produzca. Muy bien. Pues Rafa Peña, desde Orea Gestión, muchísimas gracias y a por el jueves. Un abrazo. Gracias a vosotros. Adiós, chao. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 23 al 29 de enero tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de tus marcas de deporte favoritas. ¿Ya te has decidido a ponerte en forma? Pues prepárate para tu próximo entrenamiento en la semana del deporte de las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de enero en tienda web y app. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos con los periódicos y empiezo con El Economista. El Sabadell cierra la puerta a una mejora del precio del BBVA. La entidad financiera celebra su próxima junta ya en su sede vallesana en marzo. Cuenta también, los accionistas de Uvesa votarán las ofertas de MHP y El Pozo. Stellantis adjudica los eléctricos pequeños a Vigo y Zaragoza. IFM pide más poder en Naturgy a las puertas de su plan estratégico, y Hotel Bells se mira en el espejo de la India TVO en su oferta pública de venta de acciones. Sabadell también protagonista en la portada de 5 días. Planea otro golpe de efecto en la OPA con un dividendo extra de 500 millones. Trump anuncia una alianza entre OpenAI, Oracle y SoftBank. Partido Popular y Junts tumban la revalorización de las pensiones. Stellantis asegura el empleo en Vigo y Zaragoza para la próxima década, y cuenta también que Sánchez avala el giro en Telefónica. Estamos muy ilusionados con el equipo. Y vamos ahora con el diario Expansión. Entrevista con Francisco Reynés en Davos. El nuevo plan de Naturgy brindará inversiones, resultados y dividendos. Cuenta también que Sánchez presume ante el IBEX de la mejor economía en décadas. En la imagen de la reunión con Pedro Sánchez con empresarios españoles en Davos, el presidente está conversando con Francisco Reynés, con Josu Yonimaz, con Carlos Torres, Javier Oliván, José Manuel Entrecanales, Jaime Malet, Héctor Grisi y también Martin Westsaler. Destaca también este periódico: SoftBank y OpenAI, 480.000 millones de dólares en inteligencia artificial, y Muface, más cerca de otra puja desierta. En la contraportada del diario Expansión, Microsoft compensará en el Amazonas su consumo en inteligencia artificial. Cuenta que el gigante tecnológico ha comprado créditos de carbono por valor de 200 millones de dólares para compensar el uso de energía debido al boom de la inteligencia artificial generativa. Y también interesante en El Economista, no diga teléfono inteligente, ahora es mejor llamarlo asistente personal. Samsung desvela sus nuevos Galaxy S25, la nueva gama de móviles premium que incorpora una docena de aplicaciones personalizadas de inteligencia artificial. Prensa nacional e internacional. Adelante, Elena. Pues buenos días. Comenzamos en la prensa nacional con la portada del diario ABC, que esta mañana habla de cómo las grandes empresas fugadas de Cataluña no se plantean volver como pide el gobierno. CaixaBank insiste en que su sede está en Valencia con carácter indefinido. Naturgy no lo contempla y Celnes y Colonial aseguran que ni lo han debatido. Cuerpo recalca que es un sentido común que sigan los pasos de Sabadell. En la portada del diario también ABC hay una fotografía de Sánchez con varios de los ministros, manteniendo ayer una reunión en Davos con los principales líderes de las empresas españolas, y el titular destaca cómo Sánchez e Illa dice que maniobran para rivalizar con Ayuso. Y otra de las titulares destacados también habla de cómo la cúpula de Telefónica se reunió hasta 3 veces con Begoña Gómez por el software. El representante legal de la compañía declara que Payete pasó a saludarla y que hasta 4 altos cargos mantuvieron 3 encuentros en la sede con la mujer del presidente para
un convenio con la Complutense de 55.000 euros. En la portada del diario El País habla de Junts y de PP que tuman la subida de las pensiones y la ayuda al transporte, mientras también en el ámbito internacional habla de cómo Trump envía a 1.500 soldados contra los migrantes en la frontera sur. En la portada del diario El Mundo habla en este caso de desgobierno, dice que impacta ya en las pensiones, en el transporte y también en la luz. Y también entre los asuntos destacados habla del Sabadell en su regreso. Dice que las condiciones que nos llevaron a irnos no se dan ya en Cataluña. En la portada del diario La Razón dice que Sánchez se atrinchera sin presupuestos generales del Estado y ya mira al año 2026. Y en la prensa internacional, en Alemania casi todos los destacan esa primera entrevista de Donald Trump en televisión, en Newsfox, en la que habla que ha sido una entrevista esperada, se esperaba que no fuera crítica, porque su entrevistador es un viejo amigo, el presentador Sean Hannity. Lo que sí tuvo un poquito más de incomodidad es a la hora de hablar sobre ese botón rojo del escritorio para lanzar armas nucleares. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. 10 minutos, llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Miramos al inmobiliario con Amadeo Navarro Medina, que es cofundador de Homely One. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. 2025 está recién estrenado. ¿Qué perspectivas tenéis desde Homely One para el inmobiliario en cuanto a apetito, interés, revalorización de precios? Bueno, las perspectivas generales son ligeramente alcistas. Al final tenemos un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda, que es lo que va a marcar esa tensión creciente en los precios, y el hecho de que los tipos de interés bajen, pues va a hacer replantearse a mucha gente el hecho de, oye, dejo el alquiler para pasar a la compraventa, lo que puede que genere un poquito más de presión. Pero quiero dar un dato que es relevante para nuestros oyentes y que quizá no sea tan conocido, que es el hecho de qué va a ocurrir cuando todos los pisos turísticos ilegales en julio, que es la fecha clave, pasen al mercado residencial. Cuando ya no se puedan alquilar en las plataformas, ¿qué va a ocurrir? Y por dar un dato muy concreto, en Madrid, para que os hagáis una idea, solo un 6,6% de los pisos tienen licencia. ¿Qué ocurre con 14.000 viviendas en mercado? ¿Y tienes la respuesta? ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que son tiempos complicados para el propietario de vivienda turística sin licencia, que por desgracia son la mayoría. Nosotros lo que estamos haciendo es anticiparnos y acercar a ese propietario a una alternativa distinta, ¿no? Os acercáis mediante un vehículo de inversión en el que captáis patrimonio para comprar edificios, aportarles valor y sacarlos al mercado durante 4 años con alquiler turístico y con licencia. Efectivamente, nosotros nos estamos anticipando a lo que viene y no mucha gente está viendo. Básicamente compramos edificios completos, edificios que están normalmente por debajo de valor de mercado. Los reformamos, lo ponemos a alquiler turístico con licencia y los vendemos al cabo de 4 años, pero durante esos 4 años estamos repartiendo las rentas a todos nuestros inversores. ¿Qué le pedís a un edificio para que sea objeto de deseo vuestro? Bueno, nosotros al final somos expertos en cada plaza en la que estamos, que al final es las zonas más turísticas de España. Hablamos de Baleares, Andalucía, Madrid, Valencia. Y lo obligatorio es que tenga ya la licencia o que tengamos una seguridad total de que va a tener la licencia. Nosotros lo que vamos es hacia la regulación, o sea, que no tengamos problemas, sobre todo con los cambios inminentes del gobierno, y lo que estamos haciendo es que muchos propietarios de vivienda turística
se nos acercan a nosotros y le transformamos, digamos, le cambiamos esa vivienda que no tiene licencia por una participación de un edificio que sí la tiene. Sigue dentro del mercado turístico, pero con una tranquilidad a largo plazo que creo que es lo que buscan muchos de ellos. ¿Cuál es el coste medio de esos edificios que vosotros compráis para luego sacarlos en alquiler turístico? El coste medio va variando según la plaza. Nosotros intentamos que sean sobre todo unidades o complejos de unas 20 apartamentos, ¿vale? Para que sí tengamos una diversificación de tipologías, pero sobre todo están en los centros de las ciudades y bueno, son edificios que cumplen con lo que necesitamos. Ahora mismo estáis con un vehículo de inversión y este es momento de captar patrimonio. Correcto. A ese inversor que hoy nos está escuchando y dice, oye, esto puede ser una buena oportunidad, ¿qué le pedís? Bueno, es una buena oportunidad sobre todo porque es que la rentabilidad que nosotros estamos ofreciendo para este vehículo de inversión es del 12% anual, que es mucho más atractivo de lo que puede ser una inversión en mercado de valores o en un inmobiliario tradicional. El ticket mínimo son 50.000 euros y lo bueno es que forma parte de la sociedad como accionista. No es un crowdfunding ni es un prestamista, sino que aquí tenemos para el inversor garantía total. Nosotros, que somos los gestores, somos los primeros que invertimos un mínimo de un 5% en cada vehículo, que esto empezó ya, como sabes, hace 2 años. Y ahora ese vehículo en el que estáis captando patrimonio, ¿en qué ciudades va a invertir? ¿Ya tenéis localizados los inmuebles? Eso es. Este tercer vehículo lo tenemos localizado sobre todo en Málaga, en Sevilla y vamos a entrar también en el mercado de Valencia, pero sin descuidar, ojo, con el nuevo plan Reside de Almeida, la posibilidad de entrar aquí en Madrid con las nuevas licencias a 15 años. Es muy interesante. Fiscalmente, eso para el inversor, ¿cómo tributa luego esa rentabilidad anual que puede rondar el 12%? Como rendimientos del capital mobiliario, pues es al final como si invirtiera en bolsa y le dan un dividendo. Al final nosotros lo que vamos a hacer es pagarle dividendos de manera anual de su inversión y además de eso, a los 4 años la idea es vender a un fondo más institucional toda la cartera de edificios generando una plusvalía del 40%, que también se reparte al inversor. Entonces tenemos, digamos, esa doble rentabilidad, si lo queremos llamar así. Y si llega ese momento y no podéis vender a ese inversor institucional, no hay quien quiera comprar, ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos es 2 estrategias. Nos damos un plazo un poquito más largo para seguir, por supuesto, operando, obteniendo rentas y repartiéndola a los inversores, o la posibilidad de vender de manera disgregada. Todos nuestros edificios tienen la posibilidad de que en un momento de exit, si lo quieres llamar así, podamos venderlos uno a uno sin ningún tipo de problema. Si me quiero poner en contacto con vosotros para conocer más detalles, para ver ya los 2 fondos anteriores, dónde han invertido, las características, ¿qué hago? Bueno, pues mira, físicamente se pueden acercar a nuestras oficinas en la calle Recoletos número 10 en Madrid. Pueden mandarnos un email a info@homelyone.com o incluso en nuestro Instagram en @homelyone_. Muy bien, pues Amadeo Navarro, Homely One, gracias. Y a por el jueves. Un abrazo. Adiós. Chao. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento.